Bueno, nos encontramos con Elena Palomino. Ella fue una mujer, una amiga, una lideresa acá en el Centro Comunal de la Séptima Zona, que hoy lleva el nombre de Jorge Gómez Huete. Elena, ¿qué recuerdos de Jorge Gómez, de su juventud, de tu juventud? ¿Cuáles fueron las anécdotas de esos tiempos en la construcción del Centro Comunal? Bueno, con Jorge nos conocemos hace 40, 45 años posiblemente. Siempre hemos trabajado en el trabajo político en primer paso. Con él tengo anécdotas yendo a las marchas, haciendo banderolas. Jorge Gómez antes de ser un trabajador social, era un militante político. Y por ende, entonces quería que la sociedad, las organizaciones del vecindario sean organizaciones organizadas que entiendan sus deberes, sus derechos, sus posibilidades de poder reclamar, ¿no? Por eso es que él se vuelve un organizador de los grandes gremios como los trabajadores, los gremios sindicales, los gremios por ejemplo, del trabajo ambulatorio. Fundamentalmente por eso, porque él era un hombre político. Acá nos encontramos después en el Centro Comunal también. ¿Por qué? Porque el Centro Comunal era una instancia que organizaba a los vecinos de la Séptima Zona. Al organizar a los vecinos de la Séptima Zona, nosotros queríamos darle una perspectiva más social, no una perspectiva administrativa, y Jorge Gómez era un pilar de eso, ¿no? Él impregnaba, decía, el vecindario se tiene que organizar, pero no porque se tenga que organizar simplemente, sino porque tiene que organizarse para decirle al Estado, esto es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos. Eso era Jorge Gómez. Jorge Gómez, hablar de Jorge Gómez es hablar de un hombre honesto, transparente, desinteresado, dadivoso, metiendo siempre la mano en el bolsillo para cualquier trabajo social. Él no medía, ni siquiera midió hasta el último minuto de su vida, midió el que a él le pasara algo. Fue a votar un día antes de fallecer, fue a votar a la Asociación Grandina, y eso nos demuestra que él hasta su último minuto era un militante que se dedicaba al trabajo de su pueblo. Semanas antes de que sea hospitalizado, una semana exactamente creo, o 4 días antes, yo paso por el Centro Comunal y él está sentado esperando que termine una asamblea del José Granda. Entonces yo, como amiga, como hermana de él, como somos un grupo de hermanos que nos formamos acá en la organización Perú, en la Séptima Zona, le cogí la frente y él estaba hirviendo en fiebre y cumpliendo una tarea. Eso no era lógico. Entonces yo le digo, Jorge, ándate porque estás muy caliente. Ya la enfermedad se había desatado, ya tenía un ganglio que se notaba. Y él me contesta, no Elena, tengo que termine la asociación porque yo me he encargado. Mira de qué tarea, de una tarea simple, yo me he encargado de cerrar la puerta del comunal. O sea, ¿quién puede pensar que esa tarea tan sencilla para nosotros, para él era una tarea, simplemente una tarea en la que él se había comprometido? Ese resume la vida de Jorge. Elena, él ha sido 2 veces regidor, uno con José Miranda y el otro también en la época del señor Freddy Ternero. Sí. ¿Qué recuerdo más como regidor en la primera etapa y en su segunda etapa ya con estas últimas gestiones? Bueno, Jorge en realidad debió ser el dirigente político que debería llegar a la cabeza. Le correspondía y lo merecía, ¿no? Pero así como estamos, era bien difícil que él asuma una alcaldía, pero sí llegó a ser regidor. En el primer paso con Miranda tuvo muchas actividades, fundamentalmente se conectó con todas las organizaciones gremiales que existen en el distrito, conoció todo el distrito. Jorge conocía desde un palmo al otro el distrito. Entonces el ser regidor le posibilitó un poco más, ¿no?
Y también le posibilitó, ¿por qué? Porque muchos vecinos, al ver él cómo se manejaba el distrito, venían a asesorarse. Y como él sabía el movimiento, entonces él les daba apreciaciones muy acertadas. Ese fue un acierto. En el segundo periodo con Freddy Ternero hubo mucho enfrentamiento, porque ya no era un dirigente de izquierda mínimamente, digamos, que había pues estaba a la cabeza, sino era un representante de la derecha. Entonces los enfrentamientos eran fuertes, muy fuertes. Pero ¿qué sucedía? Que Jorge nunca bajó la guardia. Y inclusive yo, que conozco a los familiares de Freddy Ternero, una vez los escuché conversando conmigo que respetaban la actitud de Jorge. Decían, bueno, no es de nuestra, digamos, de nuestra línea, pero se faja por su trabajo, se faja por lo que cree. Eso fue algo que a mí me impactó mucho, ver el reconocimiento de gente de derecha sobre lo que él en realidad era como, digamos, su presentación, ¿no? Yo soy de izquierda, pero aparte de eso yo soy responsable, soy honesto, soy desinteresado y doy todo lo que pueda y lo que tengo, inclusive hasta lo que no podía, ¿no? Ya les conté la anécdota, hasta lo que no podía. Elena, Jorge Gómez debió ser candidato a la alcaldía y también ganar las elecciones por la honestidad, por la transparencia, ¿no? Por el trabajo social que había hecho desde los años 80, como regidor y como segundo también en su periodo, ¿no? Que ganó también para regidor. ¿Qué pasó, Elenita? ¿Por qué no hubo ese respaldo a la candidatura mayoritaria de todos los sectores de izquierda en San Martín de Porres? Bueno, en realidad, si nosotros hacemos una historia, todos los candidatos que han llegado a la presidencia, a cargos principales, en este caso a la distrital, que han llegado a ser alcaldes, no son porque sean conocidos, porque sean honestos, porque sean representativos, que es lo más importante. No son por eso. Son simplemente porque hay algún interés, hay algún convenio económico que les permite llegar a eso. Y Jorge no iba a caer en esa negociación, no iba a caer. Inclusive por el lado de la izquierda también no iba a caer. ¿Por qué? Porque la izquierda también, hagamos una mea culpa, no escogió a los elementos representativos de su zona, ¿no? Sino a cuadros políticos, por ahí también intereses políticos, quizás no económicos, pero sí políticos, y eso hacía que Jorge no pudiera utilizar la cabeza. Una vez postuló, eso sí es cierto, una vez postuló a la cabeza, y no es que no llegó, que estuvo en las últimas, la peleó muy bien, la peleó, y nosotros inclusive pensamos, Jorge ya llega, pero no fue así. Vivimos en un sistema en el que es bien difícil que un dirigente honesto llegue a encabezar una... Ahora, hoy día se le ha rendido un homenaje, Elena Palomino, y este local lleva su nombre. Ha habido una reunión de los dirigentes y han acordado, ¿no? No. Que lleve la placa que ha sido develada hace una hora atrás. Muchos van a preguntarse, ¿no? ¿Dónde es el local comunal donde lleva el nombre de Jorge Gómez? Toda una autoridad recordada, un dirigente del COPROS, Consejo Promotor de Acciones Sociales de San Martín de Porres. Se lo ha ganado Jorge Gómez, como se dice, en vida, se lo ha ganado ese respeto, ese cariño, y este local lleva también su nombre, y es por todo su trabajo, Elena, de que él tiene la conducción, no solamente de su barrio como dirigente deportivo, como la séptima zona, como el COPROS, como 2 veces regidor de San Martín de Porres, por todo el legado que ha dejado él. De repente no ha escrito algún libro, pero sí ha dejado el ejemplo práctico. En la práctica se le ha visto barrer, limpiar, acomodar, cargar, llegar primero a todas las reuniones. Antes que lleguen todos, llegaba él primero. Él era prácticamente un obrero político, un obrero social. ¿Qué recuerdos de esa trayectoria, de esa imagen de Jorge Gómez? Bueno, en primer lugar, no han sido los directivos los que hemos decidido.
ha sido una asamblea la que ha decidido que le pongan ese nombre. Y eso viene desde el mismo día de su velorio. El velorio de Jorge Gómez fue acá en el centro comunal, fue un velorio inmenso con muchas personas de todas las tiendas políticas, digamos, derecha, izquierda, de todas las tiendas políticas. Entonces, mucho se rumoreaba, pero tenemos que ponerle a Jorge Gómez algo, un nombre a la... Por ejemplo, uno decían a una cuadra, otros decían no, hay que ponerle... No, y eran varias propuestas, y una de ellas era el centro comunal. Entonces, en eso es que un vecino en una asamblea propone eso y fue una casi decisión unánime. Nosotros simplemente, o sea, los que dirigen el comunal asumieron y aprobaron lo que ahí se ha dado, ¿no? Ejecutaron simplemente. Una anécdota de eso es que Jorge Gómez en el centro comunal pues siempre ha realizado, y como siempre le he dicho, desde barrer la vereda, el local y todo lo que está dentro, hasta una asamblea en la que él decide, en la que él plantea, en la que él debate. No había tarea pequeña para Jorge. Las tareas eran tareas y había que cumplirlas. Y ese es un legado que tenemos que aprender. Yo siempre recuerdo eso y digo, las tareas son tareas. Y a mí me verán debatiendo, me verán limpiando, me verán sirviendo las cosas, pero las tareas, ese es un legado muy fuerte, son tareas. En nuestro trabajo comunitario hay que cumplirlas. Si todos pensáramos así, todos nos encontraríamos. Y yo creo que eso es nuestro mayor legado. Aquí nadie es más ni menos, todos somos iguales. Muchísimas gracias, Elena Palomino. Es dirigente del comunal, también con Jorge Gómez en la dirigencia. Hace exactamente 30 años, creo, o 40 años, fuimos dirigentes. De ahí no volvimos a ser dirigentes. Yo por lo menos no volví a ser dirigente, pero sí mi legado. O sea, ha sido dirigente mi hijo hace 8 años, 9 años. Ha sido dirigente mi hija en esta oportunidad. No es porque queramos copar el comunal, sino porque todos debemos dejar legados, por pequeños que estos sean. Sembrar en la juventud. Muchísimas gracias, Elenita. Ya. Gracias por esta entrevista.